Chicos, reciban un saludo de mi parte. Les grabo este video a razón de que quiero explicarles de una manera más dinámica el tutorial que les dejé en PDF de cómo resolver los ejercicios de velocidad de corte. Ahora, ¿por qué velocidad de corte? ¿Por qué nos estamos interesando por este tema? Se supone que cuando nosotros tratamos de llevar un proceso óptimo en lo que es la producción en serie ya de grandes volúmenes, necesitamos controlar los tiempos de producción, porque es un parámetro muy importante. Acuérdense en lo que vimos en la anterior clase, que básicamente el tiempo representa dinero. Entonces, si más nos demoramos de una pieza, más costosa va a salir esa pieza, y por tanto más le va a costar a nuestro cliente, y sería más difícil que nosotros podamos ser competitivos con el resto de empresas o de talleres o de lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esta pieza que están viendo ustedes en pantalla es la pieza de modelo que estamos utilizando en el ejemplo. Obviamente, si es que ustedes pueden ver, esto es un bloque. Se supone que esto es un bloque de acero de construcción, o acero de bajo carbono, o acero negro, o acero dulce, como sea que le conozcan. ¿Ya? Aquí, como ustedes pueden ver, están las medidas de lo que se supone que nosotros debemos desbastar. Una ranura de 7 de ancho por 20 de alto por 70 milímetros de longitud. Obviamente asumimos que vamos a partir de un bloque entero de material. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comenzamos? Para las personas que hayan podido revisar ya el tutorial que les dejé en PDF, acuérdense de esta fórmula. Tiempo de corte es igual a pi por diámetro por longitud por n mayúscula, sobre velocidad de corte por s sub prima y por 1000. Este es milímetros sobre metro. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa cada una de estas cosas? Obviamente ustedes van a poder verlas en el PDF de tutorial que les dejé, pero para hacer un recuento rápido: pi, la constante pi que ustedes conocen. Diámetro, este d de diámetro es el diámetro de la fresa que vamos a utilizar. L, por la longitud que vamos a fresar. Si es que volvemos al caso de lo que es el plano, este parámetro de aquí, L, con 70 correspondería al parámetro L, porque hagan de cuenta que la fresa va a estar en esta posición, de acá. Y a ver, permítanme hacer esto más fácil, así les puedo mostrar a qué me estoy refiriendo. Ya. La fresa va a estar en este sentido, aquí. Obviamente el vástago estaría para acá arriba y la fresa se estaría moviendo en este sentido. ¿Ya? Entonces obviamente va a comenzar por uno de los dos lados y va a comenzar a desbastar en este sentido, o en el contrario, si es que se ubicara en este lado de acá la fresa. Bueno, entonces les decía, 70 va a ser la longitud que va a ofrecer la máquina, y 20 va a ser la profundidad. Entonces obviamente nosotros podríamos coger una fresa desde 7 milímetros, asumiendo que la fresa quede de manera exacta con el material, o podríamos coger una de 8 milímetros, que sería más grande, o una de 9 milímetros, y así nos comenzaríamos a extender. Entonces volvamos acá. N es el número de pasadas que nosotros vamos a darle al material
para poder obtener la profundidad final. Velocidad de corte ustedes ya conocen, y este parámetro de aquí es el que posiblemente no conozcan. Este subprima vendría a ser la velocidad de avance por revolución. Eso ya más adelante vamos a explicar bien cómo es el asunto. Aunque de todas maneras, como les digo, todo esto está en su documento de PDF que está subido en la plataforma. Ya, entonces comencemos. ¿Qué podemos comenzar calculando? ¿O qué sería recomendable comenzar calculando? Por ejemplo, mejor dicho, primero tenemos que tener en cuenta el material del cual vamos a trabajar en la pieza. En este caso les decía, el material que vamos a trabajar se supone que es acero al carbón, perdón, acero de bajo carbono. Entonces, ¿por qué les digo que es importante esto de tener en cuenta el material? Porque resulta que los fabricantes de las herramientas nos dan un rango de velocidades en función de las propiedades del material que nosotros vayamos a trabajar. Aquí ponemos acero de bajo carbono. Ya. Y quiero que miren esto de aquí. Este PDF yo les estoy adjuntando también en la plataforma. Con todo, quiero que miren esto de aquí. Quiero que analicen esto. Fresas HSS o fresas de acero rápido, Z igual a 4 se está refiriendo al número de filos que tiene la fresa. Es una fresa de botón, como ustedes pueden observar aquí. Y miren, aceros de construcción o aceros al carbono, ese es lo que se supone que nosotros estamos trabajando, vamos a hacer el cálculo ahorita. Hay los aceros aleados o aceros pretemplados o aceros aceros para herramienta también puede ser, aceros de molde o aceros inoxidables, aleaciones de níquel y titanio. Estas aleaciones son aleaciones para aplicaciones con alta temperatura, fundición, y las aleaciones suaves, que son aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre o aleaciones no férricas. Por ejemplo, una aleación de aluminio puede ser el duraluminio, el que tienen ustedes en las ventanas cuando compran una ventana de aluminio, es duraluminio. Las aleaciones de cobre, la aleación más típica de cobre que ustedes conocen es el bronce, por ejemplo. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Entonces, miremos acá. Tenemos diámetros. ¿Diámetros de qué es esto? Son los diámetros de las fresas que hay a disposición, o que se supone que hay a disposición, porque realmente entre 3 y 5 nos faltaría el 4, que sí existe. Entre 15 y 20 faltarían las 4 otros números de fresas que sí existen también. Entonces, en ese caso nosotros vamos a apoyarnos para hacer nuestros cálculos de las fresas que son del diámetro mayor. Ya vamos a ver cómo les explico esto más adelante. Bueno, les decía, tenemos que nosotros tener en cuenta qué tipo de material vamos a trabajar. Como les decía, es acero de construcción, ¿ya? Como vimos en la geometría, podemos usar una fresa desde 7 milímetros en adelante. Por ejemplo, entonces nosotros se supone que estaríamos en este lado ubicados en este lado de aquí, ¿ya? Aquí estaría la fresa de 7 milímetros. Aquí, ¿ya? Pero como les decía, nosotros vamos a coger como referencia los datos de la fresa más grande. En este caso tenemos que coger como referencia los datos de la fresa de 8 milímetros para calcular los parámetros para nuestra fresa real, ¿ya? Entonces miren, para la de 8 milímetros dice que es la velocidad en RPM recomendada 2000 RPM y en avance 250 milímetros sobre minuto. Eso hay que anotar. Vamos a ver, pongamos acá fresa de 8 milímetros. Era 2000 revoluciones por minuto y 250 me parece que eran, sí, 250 milímetros sobre minuto.
esto es, a ver, esto es igual a n y S es igual a 250 milímetros sobre minuto. Vamos a poner una flechita acá para no confundirnos. Ya, estos son los datos de la fresa. Ya, entonces, ¿qué debemos continuar? Ya una vez que ya escogimos que vamos a trabajar con la fresa de 8 milímetros, perdón, con la fresa de 7 milímetros, por favor, hagan una diferenciación. Nosotros se supone que vamos a trabajar con una fresa de 7 milímetros en la realidad aparente. Pero, a ver, este sería real. ¿Ya? Pero nosotros vamos a tomar los datos únicamente de una fresa de 8 milímetros para hacer nuestra referencia. Entonces pongámosle esta referencia. Ya bueno, salió medio mal. Ya, entonces con esta vamos a trabajar y esta solo sirve de referencia. Entonces les decía, ¿qué vamos a calcular ahorita? Vamos a calcular el número de pasadas. Vamos a empezar por acá, por el número de pasadas. Un momento, ya. Vamos a empezar por aquí. Número de pasadas. N igual número de pasadas. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos calcular para calcular este parámetro? Necesitamos calcular cuál es la profundidad máxima que la fresa puede ingresar en el material. ¿Cómo sabemos eso? El propio catálogo de las herramientas nos da, según una fórmula, la profundidad máxima que ellos, los fabricantes, recomiendan como máxima que puede penetrar sus herramientas en un material mediante una fórmula. En este caso el catálogo que usamos tiene esta fórmula de acá. Vamos a ponerle SW' igual a 1.5 por el diámetro de la fresa. ¿Ya? Entonces, como decía, nosotros vamos a trabajar con una fresa de 7 milímetros. Pondremos 1.5 por 7 milímetros, lo que nos daría igual a 10.5 milímetros. ¿Ya? Y esto es milímetros de profundidad por pasada. Pongámosle 7.5 milímetros por pasada. Ya tenemos esto. Ahora, si es que ustedes revisan su documento, tenemos que n mayúscula tiene una fórmula propia, que es el espesor del material o el espesor que vamos a fresar dividido para SW', que es el espesor máximo que la fresa puede ingresar. ¿Ya? Entonces, el espesor del material, ¿cuánto sería? Veamos en el plano. El plano, aquí está. El espesor del material que debemos trabajar es 20 milímetros, miren ustedes. Entonces, 20 milímetros de acá. Y el espesor máximo que la fresa puede penetrar son 10.5 milímetros, dándonos esta división igual a 1.9 pasadas. Obviamente no le podemos dar 1.9 pasadas porque las pasadas son números enteros, entonces tenemos que aproximar al inmediato superior, que serían 2 pasadas. Ya. Entonces ya sabemos que necesitamos 2 pasadas para poder fresar esa cantidad de material que necesitamos fresar. Ahora, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular la velocidad de corte. Hagámosle una diferenciación. Pongámosle velocidad de corte. Velocidad de corte. Listo.
Ahora, la velocidad de corte, acuérdense de la fórmula. ¿Cómo dice la fórmula esta? Velocidad de corte es igual a pi por diámetro, en este caso de la fresa, por n, dividido todo para 1000 milímetros sobre metro. ¿So? Que no se confunda. A ver. Entonces, muchachos, como les decía, tenemos la velocidad de corte y tenemos que llenar con los parámetros que nos está pidiendo. Ay, caramba. A ver. Entonces, pi es la constante. El diámetro de la fresa, vamos a utilizar 7 milímetros. El número de revoluciones, como decíamos que vamos a utilizar los parámetros de la fresa más grande como referencia, entonces en n vendría a ser el número de revoluciones pero de la fresa de referencia. En este caso era la fresa de 8 milímetros, que de número de revoluciones tiene que es 2000. ¿Ya? Entonces acá le ponemos 2000 RPM. Tenemos esto. A ver, hagámoslo bonito. Ya. Y todo esto dividido para 1000 milímetros sobre metro. Entonces la velocidad de corte viene a ser igual a 43.98 metros sobre minuto. ¿So? Ya. Ahora, lo siguiente es calcular cuáles serían las revoluciones que le tocaría, que tendríamos que programar para poder trabajar con la fresa esta de 7 milímetros, porque estamos aquí, estamos calculando la velocidad de corte, basándonos, ayudándonos con parámetros de la fresa más grande, pero realmente las RPMs con las que deberíamos de trabajar según el diámetro de la herramienta pues no son estos. Entonces por eso tenemos que volver a recalcular el número de revoluciones por minuto. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que despejar de esta fórmula de acá. Entonces despejada las RPMs quedaría como n igual a aquí está, velocidad de corte por 1000 dividido para pi por diámetro de fresa. Entonces llenamos estos parámetros para calcular la velocidad de corte a la que necesitamos programar la herramienta que vamos a utilizar. Entonces velocidad de corte, que serían 43.98 metros sobre minuto por 1000 milímetros sobre metro dividido para pi por el diámetro de la fresa, que serían 7 milímetros. Entonces n nos da igual a 1999.98 RPM. Prácticamente son las mismas 2000 RPM que sacamos hace rato, pero esto es en este caso que nos coincidió por suerte, porque no siempre va a ser así. En otros casos puede que difiera bastante, bueno, no bastante, pero sí de manera significativa de lo que nosotros estemos calculando. Ya, entonces regresamos a la fórmula un rato. Vamos a ver. Nosotros tenemos calculado
este parámetro de aquí, que sería el número de pasadas. Longitud viene dada por la geometría de la propia pieza. El diámetro de la fresa nosotros pues obviamente ya escogimos. En este caso escogimos de manera directa. Hay otros casos en los que va a tocar hacer algún cálculo para poder darnos una idea de qué diámetro nos podría servir. La velocidad de corte acabamos de calcularla y nos faltaría el parámetro S sub' o el avance por diente. Entonces vamos acá. S sub', avance por revolución. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula esto? En su trabajo, en su tutorial, ustedes van a tener que para S sub' existe una fórmula que se representa de esta manera: S sub' igual a S dividido para N. S, acuérdense que es el avance, el factor avance de la herramienta. Y acuérdense que el factor avance de la herramienta nosotros también lo encontramos acá, en los parámetros que nos da el propio catálogo. Y además está N de número de revoluciones, que obviamente nosotros acabamos de calcularlo aquí. Entonces solo nos quedaría llenar estos parámetros con los datos que nosotros ya tenemos. Entonces pongamos S, decía que era 250 milímetros sobre minuto dividido para 1999.98 RPMs. Quedaría igual a 0.125 minutos. Milímetros. Ya, ahora que ya tenemos todos los parámetros calculados, solo nos quedaría meter estos parámetros a la fórmula de tiempo de corte para calcular el tiempo que nos va a llevar mecanizar esa geometría que estaba mostrándose en el plan. Entonces acuérdense, vamos de nuevo. La ecuación de tiempo de corte es igual a pi por diámetro de fresa por longitud a fresar por número de pasadas sobre la velocidad de corte por el avance por diente y por 1000. Entonces reemplazamos y ponemos pi por diámetro 7 milímetros por longitud, vamos a ver qué longitud era, 70 milímetros por el número de pasadas, que son 2 pasadas, dividido por la velocidad de corte, que es 43.98 metros sobre minuto por 0.125 milímetros y por 1000 milímetros sobre metro, dándonos un total en el tiempo de corte de 0.56 minutos. Entonces este 0.56 minutos
realmente pareciera algo muy bajo, ni siquiera llega a completarse un minuto entero. Es lo que se supone que nosotros vamos a emplear para poder fresar esta ranura en este material. Ahora, lo que tal vez no nos dicen los fabricantes en sus catálogos es que esos valores de referencia son valores de límite, o sea, son los valores en los cuales la fresa está al límite de su capacidad de resistencia. Si es que nos pasáramos un poco más de eso, la fresa posiblemente va a fallar, y de hecho es más que probable que la fresa va a fallar. Entonces, obviamente, estos tiempos también además son de tiempo en el que está la fresa arrancando material. No están hecho cuenta los tiempos en los que el operario, por ejemplo, se demoraría en posicionar de nuevo la fresa, o en tiempo de afilado, por ejemplo, que obviamente se va a demorar mucho más que eso que se está calculando. Este valor que está mostrándose es netamente del tiempo que la herramienta va a estar en contacto con el material arrancando viruta, no es más. Entonces, por eso es que eso es un valor así tan bajo. Esto sería el tiempo óptimo e ideal, pero obviamente como las cosas en el mundo real no funcionan tan así, va a depender mucho de la manera o de la experiencia que el operario tenga para poder acercarse lo máximo posible a este valor. Dudo mucho que haya un proceso manual, al menos, en el que podamos obtener este valor de tiempo, o incluso llegar a mejorarlo. No creo, la verdad. Tal vez un proceso automatizado puede que sí, pero dependería, porque acuérdense que también esto depende del fabricante de las herramientas. Tendría que ser una herramienta de un material diferente para que aguante más velocidad y más profundidad de corte. Entonces, esto creo que es todo por el momento. Cualquier duda, háganmela llegar por la plataforma o por algún otro medio, y pues ahí estaremos para poderla solventar entre todos si es que es el caso. Eso es todo, muchas gracias muchachos, espero que les haya servido esto.